El exasambleísta Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo, y otros 10 detenidos en el caso denominado Purga por la Fiscalía, están en la Corte Nacional en Quito para la audiencia de formulación de cargos. El caso Purga investiga cómo el narcotráfico, la política legislativa y la justicia se juntaron para generar impunidad, según dijo la fiscal Diana Salazar. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, se expone a perder el cargo si el Tribunal Contencioso Electoral determina en los próximos 20 días que cometió un delito electoral por apoyar la candidatura de Luisa González. 900 familias están afectadas por el desbordamiento de 2 ríos debido a las fuertes lluvias en Babahoyo. Hoy a las 23 horas con 59 minutos termina el plazo para que las organizaciones políticas y sociales se inscriban para hacer campaña a favor o en contra de la consulta popular y referéndum. Francia es el primer país en el mundo en introducir el aborto en su constitución y esa decisión cuenta con respaldo popular. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. Lunes 4 de marzo, buenas noches amigos, comenzamos Televistazo estelar con las últimas diligencias en el caso Purga que investiga la Fiscalía. Bienvenidos. Metástasis, otra purga en Guayas. Un exasambleísta, la expresidenta de la Corte de Guayas y varios jueces fueron detenidos en el caso Purga, en el que se investiga delincuencia organizada y nexos con el narcotráfico. Los 12 detenidos por el caso ya están en Quito a la espera de la audiencia de formulación de cargos. Fabiola Santana describe el traslado. Luego de 7 horas en el cuartel modelo de Guayaquil, los 11 detenidos en Guayas por el caso Purga fueron llevados a la base aérea Simón Bolívar. A la 1:20 de la tarde abordaron un avión del ejército y volaron hasta el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Mientras tanto, se preparó un operativo de seguridad en los exteriores de la unidad de flagrancia. Se colocaron vallas y la seguridad fue reforzada. Los detenidos llegaron en un bus del EQ 911 a las 3:40 de la tarde. Entre los primeros en bajar estuvieron el exasambleísta Pablo Muentes y la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo. Cubrían sus rostros con mascarillas. Los demás jueces, servidores judiciales y familiares de Muentes se taparon con chompas. En la mañana ingresó otra detenida, Ruth Solano, abogada del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. En flagrancia se validaron los certificados médicos de los detenidos y a las 5:30 fueron trasladados a la Corte Nacional de Justicia para su audiencia de formulación de cargos. Los 12 detenidos enfrentarán la audiencia de formulación de cargos en la Corte Nacional en Quito. Jacqueline Rodas está en ese punto en vivo. Cuéntanos, Jackie, ¿qué ha ocurrido hasta el momento? Adelante. Juan Carlos, los 12 detenidos están ya aquí en la Corte Nacional de Justicia desde las 5:40 de la tarde cuando llegaron en el bus que los trasladaba desde la unidad de flagrancia. Hasta esta hora el juez Javier de la Cadena, que es el que estará encargado del caso Purga, no ha fijado aún la hora para la audiencia de formulación de cargos. Se nos dice extraoficialmente, informalmente, que puede ser a las 9 de la noche. Hasta eso lo que hemos visto es llegar algunos abogados que están ingresando al 8º piso de la Corte Nacional, que es donde permanecen los 12 detenidos. Algunos de ellos hasta este momento ni siquiera han logrado contratar un abogado privado para que les defienda en la audiencia que se va a dar en las próximas horas. En esa audiencia la fiscal Diana Salazar va a formularles cargos, es decir, va a exponer todos los elementos que tiene en contra de ellos y también pedirá al juez que les dicten medidas cautelares. Puede ser la prisión preventiva o alguna medida alternativa. La audiencia consistirá básicamente en eso, luego responderán las defensas de los 12 detenidos y el juez deliberará para decidir
cuál es la medida cautelar que les impone y si es que les lleva a una cárcel aquí en Quito o decidirá cuál es la cárcel a la que serán trasladados en el caso de que les dicte prisión preventiva. Hasta el momento ha llegado ya resguardo militar y policial que están alrededor de toda la calle UNP y la calle Amazonas, de aquí frente a la Corte Nacional de Justicia, y nosotros permaneceremos aquí en la Corte y estaremos cubriendo toda la audiencia para conocer el resultado. Los allanamientos del caso Purga se desarrollaron en Guayas y Pichincha por delincuencia organizada y nexos con el narcotráfico. La investigación se desprende del caso Metástasis. Merlin Ochoa informa que además de los 12 detenidos, los agentes hallaron armas, municiones y artículos de lujo. El caso Purga se ejecutó desde la 1 de la madrugada en Quito, Guayaquil y San Borondón. Los allanamientos en este último cantón de Guayas fueron monitoreados por la policía mediante drones y helicópteros. Una de las casas intervenidas es la de la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia, Fabiola Gallardo, donde se incautó documentación, joyas y equipos electrónicos. En el mismo cantón fue allanada la casa del ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes. Según la Fiscalía, decomisaron 2 armas de fuego, dispositivos de almacenamiento, relojes Rolex, licores, joyas, documentos, $7.535 y 505 euros, además de una chequera. En total, los agentes tenían 13 órdenes judiciales de detención y 24 de allanamientos, con el fin de recabar indicios de una presunta estructura delictiva organizada que operaría en la función judicial con nexos de carácter político y criminal. 12 personas fueron detenidas. Aún falta capturar a Mercedes B., exdirectora provincial de control disciplinario de la Corte de Guayas. Al momento del operativo, ella viajaba rumbo a España con escala en Holanda. Las autoridades locales coordinan con Interpol para retenerla y deportarla. A las 5 de la madrugada, 3 de los detenidos fueron llevados hasta la Corte Provincial en el centro de Guayaquil. Ahí la Fiscalía allanó el despacho de los jueces investigados Johan Marfetán y Fabiola Gallardo. Entre otros indicios, hay 40 terminales móviles, 60 municiones, 52 documentos, 23 computadoras y 71 unidades de almacenamiento. En el operativo participaron 13 unidades de la policía, entre grupos de inteligencia y tácticos. Los detenidos por el caso Purga esperan la audiencia de formulación de cargos en estos momentos. El exasambleísta social cristiano Pablo Muentes y 7 jueces de Guayas están entre los 12 aprehendidos que serán procesados. Jacqueline Rodas nos cuenta quién es el juez que decidirá si le dicta prisión. El caso Metástasis, que se originó en la información encontrada en los teléfonos celulares del narcotraficante asesinado Leandro Norero, deja su primera secuela, el caso Purga. En los chats, documentos y versiones recabadas, la fiscal general Diana Salazar encontró elementos para procesar a 12 personas por delincuencia organizada. El caso Purga es una demostración de cómo la corrupción se generaba desde las más altas esferas de la política legislativa, que ponía a su servicio y obviamente al del narcotráfico la administración de justicia en una de las provincias más influyentes del país, Guayas, por medio de la cual economías criminales habían encontrado un vehículo de operación muy rentable para que campee la impunidad. Por lo tanto, después de la radiografía que significó el caso Metástasis, ahora empezamos a sanear los espacios que fueron tomados, porque la justicia no debe ni puede ser un espacio para el narcotráfico ni la corrupción. No permitiremos que estos malos elementos continúen campantes. Los detenidos son el exasambleísta del Partido Social Cristiano Pablo Muentes, su esposa Mónica Alvarado y su primo Fausto Alarcón, la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas Fabiola Gallardo y los jueces de la misma provincia Reinaldo Ceballos, Johan Marfetán, Nelson Ponce, Lino Ramos, Henry Taylor, Guillermo Valareso y el secretario judicial Saúl Mero. La procuradora del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Ruth Solano, completa la lista de 12 implicados que enfrentarán la audiencia antes de la madrugada de este martes. Por el fuero que tienen los jueces y el exasambleísta, el caso se tramitará en Quito, en la Corte Nacional.
Ya se conoce que el juez encargado es Javier de la Cadena. Quiero agradecer a la ciudadanía y a la comunidad internacional por permanecer vigilantes, no solo de los procesos, sino también de mi seguridad y la de mi equipo, por todo lo que esto significa, porque en casos como este combatimos fuerzas criminales, políticas y judiciales que tratan de dejar estos y otros hechos en la impunidad. Todos sabemos a quiénes nos estamos enfrentando. Esta investigación contiene todos los elementos para ser sustentada en las Cortes. Tienen mi compromiso. No permitiremos la impunidad. En la audiencia de formulación de cargos se decidirá si dictan prisión preventiva para los 12 procesados y a qué cárcel serán enviados, o si el juez concede otras medidas cautelares. En la Asamblea Nacional, las bancadas apoyan el trabajo de la fiscal Diana Salazar frente al caso Purga. Esperan que llegue hasta los responsables de la filtración del narcotráfico en la política legislativa. Patricio Díaz informa. Los bloques legislativos respaldan la acción de la Fiscalía, que esta madrugada allanó viviendas en Guayaquil y detuvo al ex legislador social cristiano Pablo Muentes. Piden que se investigue lo que sea necesario dentro de la Asamblea. Ramiro Vela, uno de los aliados del oficialismo, destacó aquello. El que quiera mirar a otro lado está totalmente equivocado. Aquí está contaminado el tema político, el tema de asamblea. Tenemos a un ex asambleísta dentro de este proceso. Habrá que permitir que las investigaciones continúen. Incluso destacan la necesidad de esa investigación cuando la Fiscalía aseguró que el narcotráfico también filtró las altas esferas legislativas. Construye y gente buena, cercanos al ex legislador Fernando Villavicencio, recordaron que él había anticipado parte de lo que está sucediendo. Estamos totalmente pendientes de esto y dándole todo el apoyo a la fiscal Diana Salazar, pues que caiga, quien sea, si son ex asambleístas, si son ex autoridades de cualquier tipo, pues tienen que seguirse investigando. Estamos viendo que el trabajo de la señora fiscal general del Estado es absolutamente divorciado de cualquier posición política. Y eso es saludable para la democracia. Ella nos está mostrando que independientemente de que tenga un juicio político en ciernes, ella no deja de hacer su trabajo. El Partido Social Cristiano, mediante comunicado, resaltó su respeto por la independencia de funciones, que no ha interferido ni interferirá en el ejercicio de las mismas. Y al referirse a la detención de su ex asambleísta, resaltó: nadie está por encima de la ley. Todo ciudadano debe responder por sus actos. Asimismo, la justicia debe concretar y detallar las acusaciones y pruebas. Bueno, la Fiscalía está cumpliendo su rol, su trabajo, como tiene que ser. En la Revolución Ciudadana anuncian que esperarán para pronunciarse. Nosotros vamos a esperar que se hagan las investigaciones correspondientes, no nos vamos a pronunciar más allá de que se hagan las investigaciones diligentes. Las autoridades legislativas no han reaccionado aún. El presidente Henry Kronfles sigue en su gira por España. Este lunes fue la audiencia por supuesta infracción electoral en contra del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, acusado de proselitismo político a favor de la presidenciable del correísmo, Luisa González. Los denunciantes solicitaron su destitución. Paul Romero con el tema. El juez electoral Joaquín Viteri decidirá el futuro del alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Este lunes se realizó en el Tribunal Contencioso Electoral la audiencia oral de prueba y alegatos en contra del alcalde, acusado de proselitismo político e inducir el voto a favor de la ex candidata presidencial del correísmo, Luisa González, durante las elecciones de primera y segunda vuelta de 2023. En la audiencia, que duró más de 4 horas, los denunciantes Juan Esteban Guarderas y Mónica Jaramillo presentaron pruebas documentales y testimoniales en contra del alcalde. Son 6 videos difundidos en las cuentas de redes sociales del Movimiento Revolución Ciudadana entre julio y octubre de 2023, en donde aparecen Muñoz y González en actividades de campaña electoral. Si el señor sale al lado de la candidata y ofrece una universidad en el sur de Quito, eso no es del individuo Pavel Muñoz, eso es el alcalde de Quito. Y en otros videos se menciona a la alcaldía de la Revolución Ciudadana. Y en otro video se menciona a que va a haber una ampliación del metro. Lo siento, que tome las vacaciones que quiera. Él filmó videos como el alcalde de Quito. Según los denunciantes, el artículo 278 del Código de la Democracia prohíbe a los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones induzcan el voto a favor de determinada preferencia electoral o promuevan aportes económicos para una organización política o un candidato. Por esta razón pidieron al juez la máxima sanción,
20 salarios básicos unificados, la destitución y la suspensión de sus derechos. El alcalde no asistió a la audiencia y delegó a su abogado Arturo Cabrera, expresidente del Tribunal Contencioso Electoral. Él desestimó las pruebas presentadas en el juicio. Yo confío en la solvencia del patrocinio y de la reflexión jurídica que vamos a presentar. Y confío también en que el señor juez valore las pruebas de conformidad con lo que establece la ley y el reglamento. A la audiencia acudieron la presidenta encargada de la Asamblea, Viviana Veloz, legisladores del correísmo y militantes de esa organización política que protagonizaron incidentes con los opositores del alcalde en los exteriores del tribunal. La policía cerró durante más de 2 horas el tránsito para controlar la seguridad. Antes de que finalice la audiencia, el juez Viteri informó que la sentencia será notificada a las partes en los próximos 20 días. Francia se convirtió en el primer país en asentar en su constitución el derecho al aborto. La modificación fue aprobada este lunes en una sesión extraordinaria del Congreso. Merly González informa los detalles. Pour l'adoption, 780. Los legisladores franceses aprobaron este lunes un proyecto de ley que consagrará el aborto como una libertad garantizada en la Constitución. En una sesión conjunta excepcional del Parlamento, convocada en el Palacio de Versalles, la modificación de la Carta Magna fue aprobada por 780 votos y solo tuvo 72 en contra. Los parlamentarios aplaudieron el resultado mientras una multitud de activistas celebró en las calles de París. El derecho al aborto goza de un amplio apoyo en la mayor parte del espectro político francés y es legal desde 1975. Garantizarlo explícitamente en la Constitución surgió en 2022, luego de que en Estados Unidos la Corte Suprema dejara de reconocerlo. En Francia es legal interrumpir el embarazo hasta las 14 semanas y el país es ahora el primero del mundo en blindarlo constitucionalmente. La ley será promulgada por el presidente Emmanuel Macron en un acto público el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer. En Haití, el régimen impuso estado de emergencia y toque de queda luego de que un grupo armado asaltó 2 cárceles. La irrupción fue encabezada por un ex policía que ha declarado la guerra al primer ministro Ariel Henry para que salga del poder y lleve a cabo elecciones democráticas en ese país. Un estado de emergencia de 72 horas inició ayer tras un ataque que dejó 10 muertos en Puerto Príncipe, capital de Haití. El gobierno ordenó al ejército y a la policía trabajar en conjunto para recapturar a más de 4.000 reos, entre los que hay asesinos y secuestradores, que huyeron luego de que un grupo armado irrumpiera en 2 centros penitenciarios. El responsable del asalto fue identificado por las autoridades como Jimmy Cherizier, un exoficial de la policía de élite, quien ahora dirige una coalición de bandas delincuenciales y que además asegura ser el autor de ataques contra varias instituciones del Estado. Cherizier dijo que el objetivo es capturar al jefe de la policía, a los ministros de gobierno y derrocar al primer ministro Ariel Henry, quien asumió el mando del país tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021. Henry se ha mantenido en el poder a pesar de la desconfianza de la población y aunque el 7 de febrero marcaba el fin de su mandato, se comprometió a celebrar comicios antes del 31 de agosto de 2025, provocando la ira de los ciudadanos que lo acusan de ser incapaz de resolver los problemas de inseguridad y pobreza y aún así aferrarse al cargo. Mientras tanto, Haití enfrenta una espiral de violencia con un 80% del territorio bajo el control de las pandillas. Todos los estudiantes del régimen Sierra y Amazonía retornaron hoy a las aulas. Así lo dispuso el Ministerio de Educación, como lo informa a continuación Carla Delgado. Se terminó la educación virtual en el país. 31 instituciones educativas del régimen Sierra y Amazonía que no tenían clases presenciales retornaron a las aulas desde este lunes. 21 de ellas son de Pichincha, 8 de Cañar, una de Imbabura y otra en Morona, Santiago. Estas instituciones representan el 0.19% del total de establecimientos educativos en el país. El Ministerio de Educación recuerda que escuelas y colegios deben mantener los lineamientos para prevenir y responder ágilmente ante cualquier eventualidad que pueda ser peligrosa o que esté asociada a la conmoción social. Estas estrategias fueron planteadas por cada centro educativo. El 9 de enero, tras atentados terroristas, el Ministerio de Educación suspendió clases y envió a los estudiantes a la virtualidad.
Desde finales de ese mismo mes hubo un retorno paulatino, según la evaluación del nivel de riesgo de cada zona. Inició el proceso de acreditación de 4 universidades. Si cumplen con los estándares de calidad, sus estudiantes podrán acceder a programas de posgrado en otros países. Adriana Bermeo detalla qué instituciones serán evaluadas. Las universidades ICAM, Yachay de las Artes y de Educación buscan alcanzar su acreditación por primera vez. Este lunes inició el proceso de evaluación que se desarrollará hasta el 31 de octubre y estará a cargo del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, CASES. Contempla la entrega de información y visitas técnicas a las 4 universidades que suman 11.818 estudiantes. Se evaluarán 20 aspectos relacionados con docencia, investigación, vinculación con la comunidad y condiciones institucionales. La acreditación es el reconocimiento más alto que otorga el Estado por la calidad educativa y permitirá a esos centros participar en procesos internacionales de acreditación y que sus estudiantes puedan acceder a programas de posgrado en otros países. Estas 4 universidades serán evaluadas con el modelo con el cual acreditaron 52 de 55 universidades en el proceso que se realizó en el año 2019 y en caso de acreditar mantendrán este estatus hasta concluir el próximo proceso de evaluación. Las universidades que no logren la acreditación deberán implementar un plan de mejoramiento de hasta 3 años que contará con el acompañamiento del Consejo de Calidad de Educación Superior. Durante el 2019 y 2020, las universidades y escuelas politécnicas del país fueron evaluadas y serán parte de un nuevo proceso a partir de septiembre del 2026. Las 4 universidades que inician el proceso de acreditación no participaron porque eran nuevas. La demanda de cupos en las universidades públicas del país es hasta 5 veces mayor al número de plazas disponibles. El gobierno no ha definido todavía un plan para los estudiantes que no podrán ingresar a los centros de educación superior, informa Adriana Bermeo. En el Ecuador hay más postulantes que cupos en las universidades públicas. En el Registro Nacional se inscribieron 394.000 estudiantes y hay 146.000 cupos, incluidos los institutos técnicos. Así, solo está cubierto el 37% de la demanda. Esta realidad se evidencia en los centros de educación superior que iniciaron el proceso de inscripción. La Universidad de Guayaquil cuenta con 8.585 cupos y hay 53.773.000 inscritos. La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, 5.647 cupos para 22.167 personas. La Universidad Técnica de Ambato, 2.500 cupos y 9.816 inscritos. En la Escuela Politécnica Nacional, 2.200 cupos y 6.141 inscritos. La Universidad Técnica del Norte cuenta con 1.606 cupos para 5.434 aspirantes. La Universidad Central del Ecuador inició las inscripciones este lunes. Oferta 6.700 cupos y en un solo día llegaron 6.000 aspirantes. Después de 12 años, el proceso de ingreso a la educación superior pasó a las universidades. Antes lo hacía la CENESID. Las universidades tienen un nivel de cupos establecido y el gobierno no tiene un plan para los 248.000 estudiantes que se quedarán sin lugar en los centros de educación superior. Estamos trabajando en programas, quisiera que no nos adelantemos y vayamos paso a paso. La admisión de universidades marcha de forma natural, de forma correcta. Vamos a tener cifras para compartirles, pero ahora mismo lo principal es que cada uno realice sus actividades y podamos avanzar en estas cifras que tanto importan al país. Las universidades asignarán los cupos basándose en el examen de competencias, las notas de grado y las políticas de inclusión para grupos vulnerables. Los estudiantes en situación de pobreza o con discapacidad tendrán puntos adicionales por su condición.
La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó por unanimidad que el expresidente Donald Trump no puede ser expulsado de ninguna boleta electoral en los comicios de 2024. La decisión resuelve una serie de disputas judiciales en tribunales estatales de Colorado, Illinois y Maine respecto a la elegibilidad de Trump por su implicación en los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. El exmandatario es el favorito para ser el candidato republicano y elogió el fallo de la Corte, diciendo que es un gran paso para la unificación. En España, desde este lunes, las mujeres de Cataluña podrán acceder a productos menstruales reutilizables de manera gratuita. Más de 13.000 farmacias ofrecerán artículos sostenibles como copas y compresas de tela a las clientas que lo soliciten por medio de una aplicación móvil. La medida aprobada por el ayuntamiento pretende dar un beneficio a las mujeres y a la vez frenar el consumo de productos desechables. Las negociaciones para lograr un cese al fuego en la Franja de Gaza se estancan nuevamente debido a las exigencias de Hamas e Israel. A pesar de los recientes acercamientos, las posturas de ambos se endurecen por desacuerdos sobre la liberación de los rehenes y el fin de los combates. Israel decidió no enviar una delegación a Egipto para conversar sobre un acuerdo para un alto al fuego. Acusa al grupo Hamas de no cumplir con dos demandas específicas. Una lista de los más de 130 retenidos que fueron capturados en octubre de 2023, detallando cuántos de ese número están vivos o muertos. Además, una confirmación del número de prisioneros palestinos que serán liberados de las cárceles israelíes a cambio de rehenes. El gobierno de Estados Unidos dijo que con esto Israel había aceptado una tregua de 6 semanas y esperaba la respuesta del grupo de insurgentes. Pero a su vez, Hamas exige que se permita el retorno de miles de desplazados hacia el norte de Gaza, un alto al fuego definitivo y la retirada de los militares israelíes. El régimen de Benjamín Netanyahu rechazó categóricamente estas condiciones. No retirará a sus fuerzas militares hasta acabar con el último miembro de Hamas y mantiene una fecha límite para aceptar este acuerdo: el domingo 10 de marzo, día que coincide con el inicio de la fiesta del Ramadán. De lo contrario, iniciará una operación de ataque a gran escala sobre la ciudad de Rafah, que acoge a 1.700.000 palestinos desplazados. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que su partido Nuevas Ideas y Formaciones Aliadas ganó 43 de las 44 alcaldías del país. Lo anunció en su cuenta de X tras los comicios municipales del domingo, en los que también se eligieron a 20 representantes para el Parlamento Centroamericano. Los datos oficiales todavía no han sido anunciados por el Tribunal Supremo Electoral. El pasado 4 de febrero, Bukele fue reelecto para un segundo periodo consecutivo, a pesar que la Constitución lo prohíbe. La NASA y la empresa SpaceX lanzaron su octava misión comercial tripulada hacia la Estación Espacial Internacional. La nave despegó este domingo desde el Centro Espacial Kennedy y en Florida, después de que el lanzamiento fuera pospuesto 2 veces debido a fuertes vientos en el centro de despegue. A bordo viajan 3 estadounidenses y un ruso. Esto es parte del programa de tripulación comercial y, como en misiones anteriores, los astronautas permanecerán por 6 meses observando e investigando numerosos fenómenos espaciales. La empresa de neurotecnología Synchron está probando implantes cerebrales en humanos. Uno de los pacientes puede enviar mensajes de textos e incluso jugar en la computadora solo con su mente. Los detalles en el siguiente informe. Todo lo que sucede en esta pantalla está siendo controlado solo con los pensamientos de este hombre. Lo describe como contraer y relajar el cerebro. Él es Mark y fue diagnosticado con una enfermedad degenerativa que poco a poco reduce su movilidad e incluso podría dejarlo sin habla en cualquier momento. Sin embargo, no afectará su capacidad cerebral. Por ello, no dudó en inscribirse en un ensayo clínico para probar el Strentot, un implante neuronal. Desarrollado por la empresa estadounidense Synchron, el dispositivo es una malla delgada de cables con sensores de electrodos que pueden detectar y traducir la actividad del cerebro,
para luego transmitirla a dispositivos como un teléfono o computadora. No requiere cirugía cerebral abierta. En lugar de eso, se introduce a través de la red natural de venas del cuerpo, hasta ubicarse en una de ellas que está justo en medio del cerebro, en la zona que comanda los movimientos. Es así como Mark puede enviar mensajes de texto e incluso jugar por computadora solo con la mente. Psychron no es la única empresa de neurotecnología que trabaja en el desarrollo de estos implantes para mejorar la calidad de vida de pacientes con parálisis, pero es de las primeras en hacer pruebas exitosas en humanos. El Servicio de Rentas Internas modificó las tarifas por retención a la fuente, que en la mayoría de casos se eleva y en otros se reduce. También se incluyen a nuevos contribuyentes, como indica Carla Elgado en el siguiente informe. Desde este mes hay nuevas tarifas de retención a la fuente. La decisión la tomó el Servicio de Rentas Internas. La resolución no solo tiene nuevos porcentajes, incluye a contribuyentes que no estaban contemplados, como los influencers. Les van a retener el 10% de impuesto a la renta. Estos contribuyentes anteriormente no estaban incluidos dentro de los porcentajes de retención, pero había una denominación que existía que decía la utilización o aprovechamiento de imagen o renombre de personas naturales y sociedades. Desde el año pasado, el SRI inició una campaña para formalizar a este grupo. La tarifa para las personas naturales que prestan servicios profesionales también tiene un ajuste. Pasó del 8% al 10%. Están concernidos, entre otros, empresas de auditorías y estudios jurídicos. La disposición habla de un nuevo rubro de retención a la fuente para medios de comunicación y agencias de publicidad del 2.75% y un aumento de retención del 8% al 10% para arrendatarios de bienes inmuebles. Básicamente, este cambio de porcentajes, más que actualmente buscar un tema recaudatorio, lo que está buscando es un tema de simplificación del momento de presentar la declaración del contribuyente. Claro, siempre va a depender mucho de los factores económicos que pasen durante este año, porque si tiene más ingresos, cualquiera de estos sectores, va a existir una mayor recaudación por tema de retenciones. En cambio, el porcentaje para las actividades de la construcción, urbanización y lotización se redujo del 2.75 al 1.75%. El gobierno busca así apoyar ese sector. El año pasado el SRI recaudó más de 4.000 millones de dólares por retención a la fuente. Esto representa el 70% de lo recaudado por impuestos a la renta de 2023. Esta medianoche termina el plazo para que organizaciones políticas y sociales se inscriban y participen en la campaña de la consulta popular del 21 de abril. Patricio Díaz informa que 2 preguntas tienen la mayoría de inscritos por el no. La mayoría de interesados en participar en la campaña de la consulta popular esperó hasta el último día, este lunes, para inscribirse en el CNE. El plazo se cierra a las 12 de la noche y hasta las 18 horas, 8 organizaciones políticas y 3 sociales entregaron su documentación. El Partido Socialista fue uno de ellos. Se inscribió para una de las 11 preguntas de la consulta popular. Promocionará el no en la pregunta sobre el trabajo por horas y el contrato a plazo fijo. Dicen que en el resto apoyan el sí, pero no se registraron para respaldarlo. Los recursos públicos en este momento deben precautelarse. Hemos sido coherentes en señalar que es un despilfarro de recursos y por lo tanto no vemos la necesidad de inscribirnos, pero sí de poner en claro nuestra postura política. Unidad Popular y el Movimiento Amigo también se inscribieron por el no para esa pregunta. Y la que consulta sobre reconocer el arbitraje internacional en controversias. Con la misma postura se registró la UNE por los educadores y la Unión General de Trabajadores del Ecuador. El famoso laudo arbitral. Primero, eso nosotros consideramos que es violación a la soberanía desde el ámbito político y jurídico. Por el sí están inscritos Construye, Creo, Avanza y Democracia Sí, que se apuntó en la tarde. El país no puede seguir viviendo la situación de inseguridad jurídica, de la toma del crimen organizado de instituciones del Estado y la parálisis económica que el país ha vivido. El Consejo revisará el cumplimiento de requisitos para confirmar su inscripción. Es importante y fundamental la designación del responsable del manejo económico, así como también de quien va a ser el jefe de campaña. Las organizaciones avaladas por el CNE podrán participar del Fondo de Promoción Electoral para la campaña en los medios de comunicación y deberán justificar el cumplimiento de los límites de gasto.
En Ambato, los ocupantes de una camioneta se salvaron de morir tras sufrir un accidente de tránsito en el paso lateral de esa ciudad, en el sector Las Viñas. Pese al fuerte impacto, la pareja resultó con golpes. Personal médico los atendió en el sitio y no requirieron hospitalización. Según información de tránsito, un tráiler cargado de bebidas energizantes se impactó contra postes de energía eléctrica, ocasionando el siniestro. Se desconoce el paradero del chofer del vehículo pesado y autoridades investigan si hubo falla mecánica. Invierno, estragos de las lluvias. Dos cantones de Chimborazo soportan los efectos del invierno que dejaron a 6 localidades incomunicadas, pero con ayuda de maquinaria municipal, sus comuneros improvisaron puentes para poder trasladar sus productos. Diego Cuenca describe otros daños, en cambio, en la provincia del Guayas. En el cantón Chunchi, en el sur de Chimborazo, comuneros con la ayuda de maquinaria municipal utilizaron enormes troncos de árboles y tierra para improvisar 2 puentes temporales. Así lograron restablecer la comunicación entre 8 comunidades que este fin de semana quedaron aisladas por las fuertes lluvias. Y otras 6 comunidades están aisladas. Otros 2 puentes también registran daños en las bases y los muros. Eso dificulta el traslado de 800 familias de sectores rurales. Algunos usan burros o caballos para trasladar alimentos para el ganado. Grupos ciudadanos caminan hasta 1 hora para llevar la leche a donde los vehículos de carga pueden ingresar. Es la única forma de vender sus productos. Lo mismo los niños tienen de la escuela, lo mismo tienen que venir hasta aquí y de ahí que hacerse un transbordo. El temporal provocó varios deslizamientos de tierra en las vías de acceso a Chunchi, que ahora lucen llenas de piedras y lodo. Las autoridades estiman que necesitan 1 semana para poder habilitar esas vías, mientras los perjudicados reciben alimentos, colchones y otros enseres. Cumandá es otro de los cantones azotados por el invierno en la provincia de Chimborazo. Una lluvia que duró 5 horas provocó que se desborde el río Mayaguán. 5 familias del recinto La Victoria quedaron inundados por el nivel del agua que les llegaba hasta la cintura. Perdí todo, todas mis cosas, todo, nevera, todo, no tenemos colchón, nada. El cuerpo de bomberos ayudó a evacuar a los habitantes. Aunque habilitaron un refugio, 30 personas prefirieron alojarse en casa de otros parientes. Sin embargo, algunos retornaron a sus viviendas afectadas para intentar recuperar sus cosas. En la provincia del Guayas, el río Chilcales se desbordó y la fuerza del agua derrumbó el puente Cutuguay 2 en el kilómetro 23 del sector 1 de Mayo del cantón El Triunfo. El video muestra cómo la corriente de agua y lodo destruyó el viaducto que conectaba a Guayas con Chimborazo. En Babahoyo, provincia de Los Ríos, el desbordamiento de varios afluentes en las parroquias Febres Cordero y La Unión han afectado a 900 familias. Odette Camacho informa que el agua anegó caminos, casas y destruyó varios cultivos. La madrugada de este lunes, una fuerte lluvia sorprendió a los habitantes de la parroquia Febres Cordero en Babahoyo, cuando el desbordamiento de 2 ríos, Las Juntas y San Antonio, anegaron gran parte de la zona, afectando 600 familias cuyas viviendas y locales comerciales quedaron inundados. El agua recorrió las principales calles, incluso una gasolinera y una escuela, donde estudiantes todavía acuden a rendir exámenes. Hubo profesores que acudieron con los zapatos en la mano al establecimiento. En esta zona rural de Babahoyo, los cultivos de cacao y de arroz quedaron totalmente cubiertos por el agua. Las canoas fueron el medio de transporte en este sitio. Las autoridades siguen cuantificando los daños en el sector agrícola y la cifra total de evacuados. Situación similar se vivió en La Unión, con 156 familias afectadas. Desde el aire se pudo observar cómo el centro de esta parroquia rural de Babahoyo se llenó de agua por el desbordamiento del río Clementina. Los sectores afectados fueron Delia Cristina, 20 de agosto, Florida, Brisas del Río y La Clementina. En este último, una vivienda colapsó.
En el sector de La Puntilla, el agua ingresó a 91 viviendas. Desde la tarde de este lunes, el agua fue desapareciendo de las zonas céntricas de las parroquias Febres Cordero y La Unión, pero aún hay recintos inundados. La vía Babahoyo-Juján cumplió 30 días inundada. Este lunes el nivel alcanzó los 68 centímetros de alto y hay restricción de circulación para los vehículos bajos. La erupción volcánica en la isla Fernandina de Galápagos cumple 36 horas. En la zona no hay habitantes, pero los flujos de lava avanzan y ya están a 7 kilómetros del mar. Vanessa Robles con el reporte. Han transcurrido 2 días desde que el volcán La Cumbre inició un nuevo proceso eruptivo en la isla Fernandina, la tercera más grande del archipiélago, y ocupada por este coloso de 1.476 metros de altura. Allí no viven personas, pero su valor ecológico es muy alto por la variedad de especies endémicas que son impactadas por este proceso natural. Detalla la Fundación Galápagos Conservancy. Vamos a tener pérdida de bosques de escalesia, por ejemplo, palo santo, eventualmente cactus. Muchos nidos de aves se van a perder en esos bosques porque justamente estamos en temporada de anidación. Seguramente iguanas terrestres van a morir. La isla también es hogar de canarios maría, pájaros brujo, pinzones y cerca de 46,000 iguanas terrestres. Solo hay un sitio turístico al oeste, denominado Punta Espinosa, que al momento permanece habilitado. El flujo de lava ya ha avanzado 7 kilómetros desde el borde de la caldera. Según el Instituto Geofísico, harían 7 kilómetros más para llegar a la faja costera. Si topa el mar, pondrá en riesgo a los pingüinos y cormoranes. El volcán se está hinchando alrededor de 80 centímetros, ¿no? Cada año, ¿no? La vibración del volcán es permanente y no se puede predecir la duración de la erupción. El Instituto Geofísico no descarta la posibilidad de nuevas aperturas eruptivas en los próximos días. Metástasis, otra purga en Guayas. 7 jueces de la Corte Provincial del Guayas fueron detenidos en el caso Purga, acusados de delincuencia organizada. Entre los magistrados constan quienes estuvieron a cargo de los procesos penales contra los hermanos del narcotraficante Leandro Norero. Diego Cuenca describe quiénes son los funcionarios señalados por la Fiscalía. 7 jueces fueron detenidos la madrugada de ese lunes, acusados de delincuencia organizada en el caso Purga, que investiga la Fiscalía. Entre ellos está Reinaldo Ceballos Cercado, quien era presidente de la Asociación de Judiciales del Guayas. En 2021 estuvo a cargo del caso de peculado contra Daniel Salcedo por la compra ilegal de fundas para cadáveres e insumos médicos en el Hospital de los Ceibos del IES. En ese mismo año también juzgó a 7 personas por el asesinato de Efraín Roales. Las sospechas de sus decisiones judiciales empezaron a cuestionarse en septiembre del año pasado, cuando la policía allanó su despacho, luego de que en agosto la sala penal que integraba falló a favor del magistrado Diego Poma, que prohibió el traslado de alias Fito a cualquier otra cárcel que no sea la regional. Otro juez aprendido es Joan Marfetán Medina, quien ya en el 2015 fue suspendido junto a otros 4 magistrados por revocar una sentencia condenatoria en un caso de sicariato en Guayas. Además, su nombre aparece en los chats que el narcotraficante Leandro Norero mantenía con sus abogados, pues el funcionario fue parte del tribunal que conoció la apelación a la prisión preventiva de Israel Norero, hermano de alias El Patrón. Otro magistrado detenido es Ramos Lino Tumbaco, quien en 2014 aspiraba a ser juez de la Corte Nacional de Justicia y es parte de la Sala Penal Militar, Policial y de Tránsito en Guayas. Además, fue quien tramitó la apelación de 5 de los sentenciados por el asesinato de Efraín Roales, pero se excusó de continuar en el proceso. Los demás jueces son Henry Taylor Terán, Nelson Ponce Murillo y Guillermo Valareso Coello. Ese último integraba la sala penal que revocó el habeas corpus a favor del narcotraficante Junior Roldán, que en el 2022 era cabecilla de los Águilas y estaba preso en la cárcel regional de Guayas.
Antes de llegar a la Asamblea Nacional, Pablo Muentes fue funcionario público en el municipio de Guayaquil por más de 8 años. Llegó al legislativo como suplente de Soledad Díaz. Su vida ha estado marcada por polémicas decisiones, incluso en el campo judicial. Hernán Higuera tiene una reseña. Pablo Muentes entró a la función pública en el 2012, hombre de confianza del Partido Social Cristiano. Estuvo 8 años en el cargo de coordinador ejecutivo del municipio de Guayaquil hasta el 2020. La lista 6 puso su nombre en la papeleta como alterno de Soledad Díaz para la asamblea del 2021 y fue elegido. Soledad Díaz renunció a la curul para terciar en las elecciones del 2023 como concejala y entonces Muentes, de 58 años, llegó a la arena legislativa y a la Comisión de Fiscalización, desde donde impulsó el juicio político contra Guillermo Lazo. Muentes también fue quien impulsó la resolución para que se retire aquella placa que recordaba a los asambleístas sobre el respeto al control constitucional, que fue colocada en uno de los ingresos del Palacio Legislativo. Muentes consideraba que no se debe manchar el nombre de la institucionalidad de la función pública. Y va a quedar para la historia. En la asamblea fue el operador de los acuerdos políticos entre el correísmo y el Partido Social Cristiano. En una de sus participaciones nominó a Esteban Torres para vicepresidente de la asamblea. Muentes demandó a aquellos que lo mencionaban en casos judiciales y contra los que lo demandaron. Le ganó, por ejemplo, un juicio al Banco del Pacífico, entidad que lo acusó de haber falsificado 13 notas de pago de un crédito por más de $300,000, que junto a su esposa Mónica Alvarado hizo en 1998 para invertir en la empresa familiar Filsi S.A. Ganó $4 millones al banco con una sentencia judicial firmada por el juez Reinaldo Ceballos, quien también ahora está detenido. Ceballos, 3 días después de esa sentencia, pasó a actuar como juez de la Corte Provincial del Guayas, promovido por el Consejo de la Judicatura. Muentes logró sentencia también contra el periodista Guillermo Lizarzaburu, a quien sentenciaron a 2 años por supuesta calumnia al exlegislador y el pago de $80,000 por reparación de su honra, al haber sido mencionado en un supuesto tráfico de tierras. La sentencia contra el periodista está apelada. Pablo Muentes también es parte de la lista de 5 denunciados por Fernando Villavicencio como los posibles autores de su asesinato. El exasambleísta Muentes tenía con cierta frecuencia desencuentros con Fernando Villavicencio. De hecho, su nombre consta como los posibles autores de lo que sería su asesinato. Villavicencio lo dejó escrito y dicho en la última denuncia ante la Fiscalía. Hasta enero de este año, Fabiola Gallardo Ramia fue presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Durante casi toda su gestión, la pareja sentimental del narcotraficante Leandro Norero, Mayra Salazar, fue su mano derecha. Su nombre ya había sido motivo de cuestionamientos antes, sobre todo por haber sobreseído a los investigados en el sonado caso de Alex Saab. Luisa María Heredia con más detalles. A las 3 de la mañana de este lunes, Fiscalía allanó la casa en San Borondón de quien hasta hace un mes presidía la Corte de Justicia del Guayas. La jueza de la Sala de lo Penal, María Fabiola Gallardo Ramia, una de las 13 personas detenidas del caso Purga. Al frente del organismo estuvo 2 años, desde enero de 2022, cuando fue designada con el voto de 20 jueces, prácticamente la mitad, ahora vinculados a los casos Metástasis y Purga. Con ese respaldo le ganó a Ivonne Núñez, actual ministra de Trabajo, con más de 20 años de trayectoria en la función pública, una licenciatura, un masterado y un doctorado. Su nombramiento en primera instancia no generó críticas, hasta que en agosto de 2022 el entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, la incluyó en la terna para elegir al titular del Consejo de la Judicatura. El primero en cuestionar esa decisión fue Fernando Villavicencio, por 2 razones. Un pedido de sanción disciplinaria que un mes antes había presentado la misma Corte Nacional por haber cometido una falta grave en una causa por asociación ilícita, y su vinculación al caso de Alex Saab, ya que Gallardo fue ponente en el proceso de lavado de activos abierto en contra de Álvaro Pulido, narcotraficante y socio del colombiano Alex Saab, cercano a Nicolás Maduro y extraditado a Estados Unidos por blanqueo de capitales. Ella ratificó el sobreseimiento de los investigados que pertenecían al Fondo Global de Construcciones Foglocons, empresa que en el país movió millones de dólares por exportaciones de insumos de construcción hacia Venezuela. Aunque las dudas más fuertes en torno a María Fabiola Gallardo surgieron luego de la revelación del caso Metástasis, pues su relacionista pública, Mayra Salazar,
fue detenida por manipular a la justicia y comprar a jueces y otros funcionarios para favorecer al narcotraficante Leandro Norero, con quien tenía una relación sentimental. Y aunque después Gallardo dijo que ella no la eligió, sino que el nombramiento de Salazar llegó de Quito, lo cierto es que juntas incluso viajaron a Colombia y Estados Unidos como delegadas de la Corte para actos protocolarios. El correísmo reacciona ante el caso Purga, calificándolo como venganza, mientras que en diciembre pasado el presidente de la Asamblea Nacional indicó que apoyaban el trabajo de la fiscal contra la corrupción y los malos operadores de la justicia. Ha comenzado la purga y apenas horas después de ejecutados los primeros allanamientos, las primeras detenciones, el caso tiene ya su primer crítico. Sin que sean públicas aún las líneas investigativas, los indicios que motivaron a la fiscal Diana Salazar a requerir estas primeras acciones, el expresidente de la República, Rafael Correa, intenta restar legitimidad a lo actuado. A través de un tuit señaló que esta es la venganza de Salazar por la destitución de Murillo, su operador en el Consejo de la Judicatura, con los votos del Partido Social Cristiano. Revolución Ciudadana, apenas iniciadas las labores de la nueva asamblea, dejó en claro su intención de llevarla a juicio político a la fiscal Salazar para sacarla del cargo, pero el anhelo quedó en nada porque el Partido Social Cristiano se desmarcó de una intención que el propio Correa dijo que formaba parte del acuerdo de gobernabilidad. Los socialcristianos, sin embargo, lo rechazaron y Henry Kronfle, el presidente de la Asamblea, en un comunicado indicaba su total y absoluto respaldo a las acciones realizadas por la Fiscal General del Estado contra la corrupción y los malos operadores de la justicia. Es fundamental, decía, rescatar a las instituciones de las garras de la corrupción para recuperar la confianza de la ciudadanía. Pero esto fue en diciembre, antes de que iniciara la purga y de la detención del exasambleísta Pablo Muentes, hombre cercano a la cúpula del Partido Social Cristiano. Lo cierto es que Kronfle dijo hace 3 meses que desde la Asamblea Nacional iban a impulsar todas las acciones necesarias y que iban a seguir trabajando en conjunto con las autoridades correspondientes en esta cruzada contra la corrupción, en pro de construir un verdadero sistema de justicia que garantice el bienestar de nuestro país. Pero en la política nacional nada está escrito sobre piedra y no se sabe si estas declaraciones siguen vigentes o si ya caducaron. Hubo un pronunciamiento del exasambleísta del Partido Social Cristiano y hoy subsecretario de Gobierno Esteban Torres, quien en una entrevista en un medio de comunicación señaló que espera que todos los procesos se lleven con rigurosidad y que si hay algo que limpiar, que se limpie todo. Pablo Muentes fue parte del bloque legislativo del que Torres era jefe en la Asamblea, que fue cesada por la muerte cruzada. Nuevamente se difirió el juicio contra 4 ex policías por la desaparición forzada de 2 personas en el caso González y otros. Fabiola Santana con el recuento de ese proceso investigativo que lleva más de 2 décadas. Han pasado 20 años y 3 meses sin que haya una sentencia por la desaparición de 2 personas en Guayaquil durante la operación policial en una farmacia de La Alborada. Este lunes estaba previsto que se instale el juicio en la Corte Nacional de Justicia, pero uno de los acusados no asistió. Se recupera de una intervención quirúrgica. Hicieron una operación inguinal y si uno está enfermo no puede responder las cosas como quisiera. Uno tiene que estar normal para ir a un juicio. Se ha señalado una nueva fecha, pero verdaderamente es algo tan decepcionada que luego de 20 años yo tengo que seguir escuchando de las estrategias de los procesados para dar largas a esto, y cuando yo venía verdaderamente no con una sed de venganza, pero sí con una sed de justicia. Esta es la tercera vez que no se instala la audiencia desde junio de 2017, cuando el entonces conjuez Iván Saquicela llamó a juicio a 11 ex policías. Solo 4 serán juzgados por plagio bajo la modalidad de desaparición forzada. Los demás están prófugos. Este caso se inició el 19 de noviembre de 2003, cuando, según la policía, fueron alertados de un asalto en progreso en una farmacia en Guayaquil. Y hubo un enfrentamiento entre policías y 8 civiles que fallecieron. El procedimiento dejó detenidos y luego se supo que 3 desaparecieron. Uno de ellos, Erwin Vivar, apareció en Venezuela en 2016. Fue declarado testigo protegido y dio su testimonio anticipado que servirá como prueba. Según dijo, fueron trasladados a la Policía Judicial de Guayas junto a otros detenidos, luego interrogados bajo torturas físicas y psicológicas y arrojados en el Estero Salado.
Los policías, según él, les dispararon cuando estaban en el agua y él sobrevivió porque se ocultó tras el cuerpo de Johnny Gómez, uno de los 2 desaparecidos. Gómez fue identificado por su esposa cuando apareció en la portada de un periódico con su rostro tapado. Este caso tiene a policías sentenciados, pero por el asesinato de las 8 personas. Un informe de la Comisión de la Verdad determinó que aquel día hubo ejecución extrajudicial. Ahora falta que la justicia entregue resultados por los desaparecidos. No habrá jornada laboral en Ambato el lunes 11 de marzo para que esa ciudad reponga el festejo de carnaval que en su momento fue suspendido. El decreto fue firmado por el presidente Daniel Noboa el viernes en Nueva York y detalla que los servidores públicos recuperarán el asueto con 1 hora extra en los próximos 8 días laborales. Para el sector privado se permitirá acuerdos entre trabajadores y empleadores. Durante esta jornada se deberá tener el personal mínimo para atender servicios básicos. El Consejo Cantonal de Ambato pidió esa fecha en el marco de la fiesta de la fruta y de las flores que se aplazó por el estado de excepción. Los festejos se realizarán del 9 al 11 de marzo. Las nuevas tarifas para trámites migratorios en Estados Unidos están vigentes. 4 formularios subieron de precio y los incrementos van desde $100 hasta los $450. Más detalles con Elaine Sánchez. Los precios de los trámites migratorios para ir a Estados Unidos suben. Las personas que deseen estudiar o trabajar legalmente deben pagar hasta $300 más. La petición para trabajadores extranjeros sube de $2.500 a $2.805. La autorización de empleo para estudiantes pasa de $1.500 a $1.685. La solicitud de ciudadanía aumenta de $640 a $710. La visa o residencia de trabajo que costaba $1.685 ahora vale $2.805. Los permisos de reingreso después de ser deportado pasa de $930 a $1.395. La solicitud de petición de familiares extranjeros sube de $533 a $630. Agilizar el proceso migratorio es posible si paga $305. Antes costaba $185. La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración dice que el alza se debe a un ajuste por la inflación y que va a ayudar a agilizar las solicitudes retrasadas. Según la encuestadora Sid Gallup, Ecuador es el segundo país en la región tras República Dominicana, con mayor intención de emigrar con un 47%. Dicen querer hacerlo por falta de estabilidad económica o inseguridad. Obras de comedia, propuestas de danza y un homenaje a la música ecuatoriana de los 80 son parte de la agenda cultural. Vanessa Robles con lo más destacado. Y soy actriz profesional. De las que se ganan la vida actuando. Antonia y Berenice han muerto. Es la comedia que se presenta en la Asociación Humboldt de Quito. 2 mujeres tratan de ganarse la vida como actrices en las hostiles y frías calles del Reino de Orión. Ambas luchan por alcanzar el éxito. Antonia sueña con ser famosa, mientras Berenice quiere cambiar el mundo. Sin embargo, la rebelión la sorprende y les dará lo que buscan: arte y política. Las funciones serán este jueves y viernes a las 7 de la noche y el sábado a las 6 de la tarde. ...18 artistas sobre la tarima fusionan los mejores movimientos de danza en la obra Inefable, que se estrenará este viernes 8 de marzo en el Teatro Zona Escena, en el centro de Guayaquil. Los logros, frustraciones y emociones cotidianas son representados en esta propuesta corporal dirigida por Yesenia Mendoza, que durará 1 hora. El acceso es para todo público. Esto es Guayaquil, se sabe, ¿no? Con harto queso. Maduro con queso es la propuesta del Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón para este 9 de marzo. Después de 10 años, los guayaquileños Gustavo Pacheco y Héctor Napolitano se juntarán en un show artístico que recordará la música nacional que marcó los años 70 y 80. La presentación será en la sala principal
a las 8 de la noche. Señora, 2 maduros con queso, pero con harto queso. Música en vivo dentro de los hospitales. Es el proyecto cultural que inició en el Luis Bernaza. La Orquesta Sinfónica Juvenil se trasladará a 6 casas de salud de Guayaquil para dar conciertos completamente gratuitos. Vanessa Robles con más de la iniciativa. La música empezó a sonar en la explanada del Hospital Luis Bernaza, en el centro de Guayaquil. Y la curiosidad despertó entre los familiares de los internos, pacientes de consulta externa y en el personal médico. Era la Orquesta Sinfónica Juvenil José Joaquín de Olmedo, que daba un concierto sorpresa. Transmitir el arte por medio de la música fue la consigna de los 35 integrantes de la orquesta, de 13 a 25 años, que durante 1 hora entonaron piezas musicales clásicas y nacionales. Esta es la primera de 6 presentaciones del proyecto cultural Saludarte, de la Fundación Solidaridad Ecuatoriana y del Centro Ecuatoriano Norteamericano CEN, que recorrerá hospitales públicos y privados de Guayaquil. También se tiene previsto llegar a otras ciudades con actividades similares. El popular cantante Aladino, conocido como el Mago de la Rocola, permanece en la unidad de cuidados intensivos en el sur de Guayaquil. Televistazo habló con una de sus hijas, quien asegura que pese a estar intubado, la salud de su padre es estable. El viernes 1 de marzo, por el área de emergencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el sur de Guayaquil, ingresó el cantante guayaquileño de 68 años, Norberto Enrique Vargas Mármol, cuyo nombre artístico es Aladino. Por el aumento de la presión arterial, permanece en la unidad de cuidados intensivos conectado a una máquina. Una de sus hijas asegura que el viernes su padre estaba en una reunión con amigos cuando comenzó a sentirse mal. Fue llevado a esta casa de salud, donde sus familiares mantienen contacto directo con los médicos. Su presión no podía regularse, por lo que los médicos sugieren llevarlo a una sedación profunda, la misma que iba a hacer que su cerebro descanse, y cuando su cerebro pudiera descansar, él pudiéramos lograr que se estabilice su presión. Su hija recalca que este lunes el Mago de la Rocola ecuatoriana presentó una mejoría y aunque no habla, sus signos vitales están estables. Han empezado a quitar la sedación profunda y él ya está reaccionando muy favorablemente. Sus parientes agradecen las muestras de afecto de sus seguidores. Algunos han ido hasta el hospital para preguntar por su salud. También reciben mensajes de solidaridad de otros artistas y autoridades. A través de mensajes de texto, a través de incluso los ministerios, se han puesto totalmente a disposición para cualquier medicamento, cualquier cosa que pueda requerir él. Que corrían por mi vena. Aladino comenzó su carrera artística en la década de los 70. Tenía 16 años cuando ganó un concurso juvenil de música en Guayaquil. Se ha consolidado como un personaje guayaco con sombrero de ala corta. Además, impuso su magia al interpretar Mujer Bolera. Mujer bolera, mujer bolera eres tú. A la que le imprimió una frase letal. Para ti, colorada súper infiel, por el daño que me hiciste. Aladino incluso hizo un programa para los migrantes de Estados Unidos en Ecuavisa Internacional. Un año más que concluye. Con su música de fondo, sus seguidores oran para que salga pronto del hospital.